Iglesia, Dios le bendiga, buenas noches, ¿cómo están? Dios le bendiga mucho más a las personas que nos están visitando esta noche, los que van a ver la transmisión, los que no veía desde el año pasado. Qué bueno poder compartir con ustedes esta noche una palabra que el Señor nos dio para la iglesia, para empezar este año. Estamos contentos porque este año iniciamos bien, como diría usted, con el pie derecho. Cuando usted está en Cristo y entiende la verdad de Cristo, a usted no le va mal. Cuando usted está en Cristo y entiende la verdad de Cristo, a usted no le va mal. A usted hay días que le va mejor que otros, pero no le va mal. Cuando entiende la verdad en Cristo. Por eso es que el cristiano no se desanima o no fluctúa tanto como la montaña rusa, porque el fluctuar lo ejerce, esa fuerza la ejerce cosas exteriores. Pero cuando tú estás en Cristo, tú entiendes que a veces las cosas que no son tan buenas que te pasan, dice la Biblia que si tú amas a Dios, esas cosas te terminan ayudando para bien, entonces no te va mal. Muy bien, vamos a la palabra. Voy a empezar suave. Quiero poner un fundamento. Quiero que me acompañe al Evangelio de Juan. Hola. Bienvenida otra vez. Juan capítulo 15, versículo 1. ¿Lo tiene? Muy bien. Quiero que antes de leer, por favor, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias por tenernos aquí en tu casa. Edifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Suple las necesidades de tu pueblo, Señor. Abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras, para que comprendan tus palabras y que podamos dar fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer desde el versículo 1. Dice el título de la Reina Valera: Jesús, la vid verdadera. Esto seguramente usted lo ha leído. Es un pasaje bastante leído. Yo soy la vid verdadera, está hablando Jesús. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea que esa parte que usted ha escuchado siempre y que ha creído con todo su corazón de que lo que usted pida, Dios lo va a hacer, está condicionado a algo. Eso no lo digo yo, lo dice lo que acabamos de leer. Si permanecéis en mí, está hablando Jesús con sus discípulos, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Vamos a dejarlo hasta ese versículo 8, porque lo demás básicamente es lo mismo, pero vamos a dejarlo ahí. Quise titular esta enseñanza permanecer. Ahí debe estar en las pantallas, y si no está, pues escuche. Quise titular esta enseñanza permanecer. Y bastante propicio para iniciar el año, porque permanecer no es fácil, permanecer es difícil. Como permanecer es difícil, es por esa razón que usted y yo nos admiramos cuando conocemos a una pareja de personas que están casadas y llevan mucho tiempo. Porque permanecer no es fácil. Por eso usted se admira cuando, por ejemplo, una personas que llevan 50 años de casado, tú dices, wow, Dios mío, si tú estás casado, tú dices, yo quiero llegar a eso, porque tú entiendes que ese proceso no ha sido sencillo. Está aquí. Y no es fácil permanecer, más fácil es dejar, soltar, dejar ir, eso es más fácil. Cuando algo se pone difícil, yo lo dejo de hacer y eso es más fácil. Esa es la práctica de los mediocres. Cuando algo se pone complicado, sueltan, porque es más sencillo muchas veces soltar que permanecer. Porque permanecer no es fácil, permanecer es para los que son valientes. Entonces, permanecer tiene que ver con esencia. Voy a hablar de esencia también un poquito. Permanecer tiene que ver con quedarse. Voy a repetir, permanecer tiene que ver con quedarse. No tiene que ver con irse, tiene que ver con quedarse, permanecer. Hay mucha gente que es más fácil irse. Por eso usted ve que en un tiempo están y después de un tiempo ya no están, porque no es fácil permanecer. Hay una estadística en la iglesia cristiana hecha por gente que se dedica a esto, que dicen que una persona cuando llega a una iglesia cristiana, présteme mucha atención por favor, voy suave porque quiero poner un fundamento, ya después no sabemos qué pueda pasar, pero quiero poner un fundamento. Hay una estadística que dice que en la iglesia cristiana, cuando una persona decide congregarse, y ojo con lo que digo, decide congregarse, no decide convertirse a Cristo, sino que decide congregarse, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es congregarse y otra cosa es convertirse a Cristo. Iglesia, ¿está aquí o todavía está de vacaciones porque acaba de empezar el año? Ya yo estoy aquí aterrizado. Del 1 de enero, yo estoy en el 2025, casi desde el 1 de enero del año pasado. Permanecer tiene que ver con quedarse. Entonces, por eso es que usted es una persona que está, después ya no está,
porque es más fácil dejar ir que permanecer. Permanecer tiene que ver con firmeza. Permanecer tiene que ver con esencia. Permanecer tiene que ver con fe también. Por esa razón, permanecer no es sencillo, porque implica un esfuerzo para poder quedarse, permanecer. No es fácil que usted, por ejemplo, ¿conoce usted alguna empresa en Colombia que tenga 100 años de existencia? Seguramente sí, la conoce. O de pronto usted no tiene nada que ver con eso y de pronto no le presta atención y no sabe. Pero hay empresas en Colombia que tienen 100 años y tienen más de 100 años y pasan de generación en generación, o algunos la compran sin necesidad de hacer parte de la generación. Hay otras que a los 2 años no existen más y dejan de ser una empresa que se constituyó en Colombia. Quiero decirte algo: permanecer 100 años o que la empresa permanezca 100 años de existencia tampoco es sencillo. No es fácil. Tiene que pasar 100 años. Si su vida cambia cuando es un niño y pasa a ser un adolescente, y nuevamente cambia cuando pasas de ser un adolescente a un joven, y luego otra vez tu vida cambia cuando pasas de ser un joven a ser un adulto responsable, y luego otra vez cambia cuando siendo adulto te conviertes en padre, y luego nuevamente cambia cuando ya no solamente eres padre sino que eres abuelo, y luego otra vez cambia. ¿Usted se imagina cuántos cambios o cuántas situaciones enfrenta una empresa que tiene 100 años, pero permanecen? Y que permanezcan cuando tú le vas a comprar a ellos, ¿qué te genera a ti? Confianza. Por eso es que en las empresas, cuando van a contratar a alguien, usted ve que hay un requisito que te ponen con experiencia de X cantidad de tiempo, 5 años, 10 años, 2 años, dependiendo sea el puesto que vaya a ocupar. ¿Por qué? Porque darse cuenta de que alguien tiene esa continuidad genera ¿qué? Confianza. Entonces la permanencia genera confianza. Permanecer tiene que ver con estar a pesar de. Permanecer es estar a pesar de cualquier situación, es permanecer. Permanecer es quedarse y no irse. Y Jesús le está hablando directamente a sus discípulos acerca de permanecer, de no irse, de permanecer en Él, de quedarse en Él, de estar con Él. Y a mí me llama la atención porque Jesús toma ese capítulo casi que entero para hablar acerca de la permanencia. Y te decía al principio, es más fácil soltar muchas veces o dejar ir que permanecer. Muchas veces en tu vida, y aún todo lo que hoy eres, lo que hoy tienes, lo que hoy no tienes, lo que pudiste tener y no tuviste, lo que pudiste hacer y no hiciste, dependieron que en un momento decisivo en tu vida te tocaba permanecer y huiste. No permaneciste, soltaste, dejaste ir, y quizás hoy pudieses estar de una forma distinta, pero el no permanecer te ocasionó frenar o no crecer a la medida en como tú esperabas. Por ejemplo, una persona que decide congregarse en un lugar, y les decía que al principio, es diferente congregarse en la iglesia a convertirse a Cristo. ¿Está aquí? Parece que estuviera grabando un
un video ¿para qué? Para una clase de hacer. Estoy yo solo ahí en el cuarto grabando, nadie dice nada. Necesitamos silencio para que no se escuchen la... No, hermano, dígame, por favor. Entonces, es diferente decidir congregarse a decidir buscar de Cristo o aceptar a Cristo. Esa diferencia, o esa diferencia es notable porque el hecho de que una persona decida congregarse y lo hace fielmente todo el año, no significa que está en Cristo, o no significa que permanece en Cristo. Quizás la persona está en la congregación, permanece en la silla de la congregación, pero no está en Cristo. Y bueno, eso es bastante complicado y se ha hablado aquí, porque Dios no es su voluntad de que tú asistas a la iglesia, sino que la voluntad es de que tú conozcas a Cristo. Esa es la voluntad de Dios para ti. Es una de sus voluntades generales, que tú conozcas a Cristo, que permitas que Cristo entre dentro de ti. Ahora bien, permanecer no es sencillo, porque para poder permanecer muchas veces te toca arriesgarte. Para poder permanecer muchas veces te toca sufrir un poco. Para poder permanecer muchas veces te toca soportar cosas que no quisieras soportar, pero que para poder permanecer tienes que soportarlas. Por ejemplo, este es el ejemplo más fehaciente que puedo dar. Cuando una persona tiene su familia, o el hombre tiene su familia, o la mujer, y está en el trabajo y tiene un jefe difícil, la persona cuando tiene situaciones complicadas en el trabajo, el jefe normalmente pues tiene que llamar la atención si lo está haciendo mal. Algunos jefes humillan, pero esa situación hace que tú pienses como trabajador, bueno, ¿será que yo debo soportar esto que me está pasando? ¿Por qué yo estoy aquí? Te preguntas, ¿debo irme o me quedo? Pero inmediatamente, si estás en el trabajo y tienes hijos y esposa, piensas, bueno, y mis hijos, y si me salgo del trabajo y entonces después no me pagan la quincena, me toca salir corriendo a buscar trabajo. Todo eso tú lo piensas en ese momento porque es una situación complicada. Entonces te toca soportar quizás algo que no quisieras soportar o algo que no querrías soportar, simplemente para poder permanecer en ese trabajo. ¿Me está escuchando? Por el simple hecho de tener para que te paguen y llevar a la casa lo que la familia está necesitando, que puedes comprar con el dinero. Entonces, permanecer implica muchas veces soportar. Por eso es que no es sencillo, porque soportar da a entender que lo que está sucediendo no te gusta, no te agrada. Y cuando Jesús hablaba con la gente y daba enseñanzas, las enseñanzas de Jesús iban directamente al corazón de las personas. Jesús no daba enseñanzas solamente para motivar a la gente a que fuese mejor, porque esa parte de la enseñanza la gente la quiere escuchar. A ti te gustaría siempre escuchar que la enseñanza vaya dirigida a motivarte para que tú seas mejor. A mí me gustaría, yo soy sincero, a mí me gustaría que la enseñanza siempre vaya dirigida a motivarme a que yo sea mejor. De hecho, escúchame,
yo me automotivo. Alguien una vez me preguntó, o yo subí un estado, no me acuerdo, ¿cómo es la motivación? Si siempre la motivación está arriba al 100%, pero yo subí un estado un día que la motivación a veces está arriba, a veces está abajo, pero no se queda abajo, sino que vuelve y sube. Y otro día quizás está en la mitad, pero vuelve y sube. Y no se queda abajo. Y alguien me dijo, yo pensé que la motivación era estar siempre al 100. No, porque hay situaciones externas que a ti te fastidian y te desmotivan. Pero ahora escucha, permanecer no es sencillo porque esas cosas suceden y te fastidian. Ahora, las enseñanzas de Jesús no siempre iban dirigidas a que la persona fuese mejor, sino que muchas de las enseñanzas de Jesús golpeaban la puerta del corazón de las personas para exhortarlas de tal manera que las personas cambiaran la forma en la que estaban viviendo. Pero ese tipo de enseñanzas no le gustaba mucho a la gente. A la gente le gustaba más que Jesús multiplicara los panes y los peces, que Jesús sanara a los enfermos y que Jesús diera enseñanzas para motivarlos a ser mejor. Eso no está muy distante de lo que pasa hoy. Hoy también la gente quiere que Jesús supla las necesidades que están padeciendo. La gente quiere que Jesucristo haga el milagro que está necesitando. Que Jesucristo abra la puerta por la cual siempre has estado esperando. Que en la iglesia se predique un mensaje que te motive cada día a ser mejor. Pero cuando Jesús quiere hablar a través del predicador una enseñanza para golpear la puerta de tu corazón y para exhortarte, a muchos no les gusta. Es así, eso es la verdad, es así. Y te tengo una noticia. Solamente tiene el poder de transformarte aquello que es capaz de desafiarte. Solamente tiene el poder de transformarte aquello que es capaz de desafiarte. Pero nosotros malinterpretamos el desafiarte con que yo te diga, tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo. La manera en que Jesús desafiaba a la gente para que cambiaran era confrontándolo y mostrándole la forma en la que estaban viviendo y la forma en la que podían vivir. Esto llevó a que mucha gente se fuera en determinado tiempo porque no le gustaba esa manera en que se transmitía el mensaje. Ahora bien, tú que estás aquí, que me estás escuchando, la iglesia, los que nos visitan, cualquiera, es mejor permanecer que soltar, a pesar que lo que quizás estés escuchando no te emocione tanto. Posiblemente la enseñanza que escuchas no te emociona, no te siente, vibra por dentro, te energiza para poder alcanzar las cosas, sino que por el contrario, la enseñanza que Cristo está dando ahora es para que cambies, para que te transformes. Ese tipo de enseñanza no es muy comercial y al no ser muy comercial no genera tantos aplausos, y al no generar tantos aplausos hace que la gente que no entiende quizás se desanime y se vaya. Pero quiero entrar ahora sí en la enseñanza. Colosenses capítulo 1 versículo 23 dice: pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del evangelio que oyeron. Este es el mensaje
que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. ¿De qué estaba hablando el apóstol Pablo a la iglesia? Para esto deben permanecer firmemente basados en la fe. Esta es la traducción de Dios habla hoy. Sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del evangelio que oyeron. Este es el mensaje que se ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Ahora escúcheme bien y míreme acá. En la Biblia hay una historia que se encuentra en el libro de Ruth que quiero hacer referencia a eso. Ruth se llega a Noemí por causa de haberse casado con uno de sus hijos, pero al pasar el tiempo que el esposo muere y que el esposo de la otra orfa también muere, Ruth decide quedarse con Noemí. Siendo Ruth moabita, ella voluntariamente decide quedarse, permanecer al lado de Noemí. Decidió voluntariamente, por favor préstame atención. Voluntariamente Ruth decidió voluntariamente quedarse al lado de Noemí, aun cuando la situación económica, política, sentimental, emocional, todas las situaciones malas juntas las estaba viviendo ella, Noemí. Pero Ruth decidió, a pesar de eso, quedarse con ella. Y hoy conocemos una de las frases más emblemáticas hasta en canciones, donde Ruth le dice a Noemí: no me pidas que me vaya, yo no me quiero ir, no me pidas que me vaya, yo me voy a quedar contigo. Estoy parafraseando el versículo. Donde quiera que vayas voy a ir yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios también. Pero es raro porque las situaciones que estaba pasando Noemí no eran buenas, eran malas. Y te cuento esta historia porque este año 2025, el año es largo. O sea, es largo, tiene 365 días. Cuando tú cuentas del 1 al 365 se ve corto, pero cuando tú vives 365 es largo. Y no es lo mismo contar del 1 al 365 que vivir del 1 al 365. Por eso es que el día 1 del año 2025, todo inicio, la gente va con una mentalidad positiva. Por eso es que cuando empieza el mundial, el que va a jugar Colombia, la gente va con la mentalidad positiva. Copa América, mentalidad positiva. Que James va a jugar en el Junior, mentalidad positiva. La gente va cuando se va a empezar, va con la mentalidad positiva. Pero recuerda que no es lo mismo contar del 1 al 365 que vivir 1 hasta el 365. ¿Te quieres que te diga la noticia? Eso cansa. Permanecer cansa. Por eso es que hay gente que en algún momento de su vida ¡pah!, se pega un tiro y se mata, porque permanecer cansa. Por eso es que Moisés le dice al Señor: este pueblo es cabeza dura, yo no resisto más andar con este pueblo. Caramba, Señor, ¿qué hacemos? Muéstrame tu gloria, porque si tú no estás, yo no puedo seguir solo. Entonces Dios le dice a Moisés: como permanecer cansa, ves, mi presencia irá contigo y te daré. La única forma de que tú puedas permanecer este año firme con Dios es que estés en la presencia de Dios. No hay otra forma. Si tú no buscas a Dios todos los días de este año, créeme, por favor, créeme que en cualquier momento te querrás ir, querrás soltar. Vas a decir: ay,
todos los domingos para la iglesia. Te tienes que levantar temprano a servir. Y no te levantas todos los días temprano a trabajar. Lo que pasa es que escúchame, que ya empecé a predicar. En Cristo, las personas tienen una garantía que en el trabajo no tienen. Pregúntame cuál es la garantía. En Cristo la gente tiene una garantía que en el trabajo no. En el trabajo tú no vas y tienes que decir, ay, ¿por qué no fuiste? Y como sea mentira lo que está diciendo, como dice el narrador de fútbol, chao papá. Pero en Cristo tienen una garantía que en el trabajo no. En Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 38, dice, Pablo hablando, ¿no? Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada absolutamente podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Escúchame, esa es la garantía de Dios para nosotros, que Él siempre permanece. Él está ahí, permanece. Esa garantía no la tienes en el trabajo. Que si tú no vas, no te dicen ni la muerte ni la vida te podrá desamparar, no te lo dicen. Te vamos a dar una bonificación para que alcances hasta que consigas, no te lo dice. Esa garantía la tienes en Cristo. Pero entonces permanecer cansa. Y para que no te canses, necesitas la presencia de Dios. Y para obtener la presencia de Dios, necesitas buscar a Dios todos los días. Esta es la palabra para la iglesia. Necesitas permanecer. No es lo mismo empezar en el día 1 que ir por el día 100. Has atravesado circunstancias del 1 al 100, se atraviesan 100 circunstancias, una por día. Y si tienes más, Dios mío, qué bendición. No es lo mismo empezar en el día 1 que ir en el día 10, a empezar en el día 1 a ir en el día 200. No es lo mismo. Como tampoco es lo mismo empezar a subir el primer escalón de la escalera que ir por el 700. No es igual, te cansas. Y para la enfermedad del cansancio hay un remedio que se llama la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios te da descanso. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud. Entonces, lo que necesitas para poder descansar no es que te den un día de descanso a la semana en el trabajo. Si una persona descansa una vez a la semana, descansa 4 veces al mes y trabaja 12 meses en el año, descansa 48 veces en 365 días. No es posible. El cuerpo físico no da, pero solamente la presencia de Dios tiene la capacidad de darle descanso. Moisés caminaba en pila, hermano, de camino a Canaán. Señor, yo estoy cansado. Moisés se pudo quedar criando los hijos, ser un mejor papá, pero no. Esa es otra prédica. Entonces, permanecer cansa, pero para eso hay un antídoto, y es la presencia de Dios. Ahora bien, este año debes permanecer. Así como la raíz se abraza a la piedra para impedir que el árbol se caiga, tú tienes que permanecer. Este año te vas a cansar. Este año te vas a desmotivar. Este año hay cosas que no te van a salir como tú quieres.
Este año vas a perder dinero también. Pero esas cosas no te pueden hacer que tú sueltes. Te lo estoy diciendo hoy, 10 de enero. Porque faltan, como dijo la hermana al principio, 355. La iglesia, para los servidores, los que lideran, te vas a cansar. A veces el chicharrón va a tener más grasa que otras veces. Dios va a moldear tu carácter. Vas a pasar pruebas difíciles, duras. Pero también tendrás la garantía de que Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días. Esa garantía no la tienes en el trabajo, no la tienes. Pero cuando estás en Cristo sí la tienes. Tú tienes que tener certeza de que aunque vamos por el día 10, los siguientes 355, Cristo va a estar presente porque Él dijo que Él iba a estar contigo. Ahora bien, permanecer algunas veces se sufre. Voy a poner este ejemplo. Es como cuando una pareja se casa y todo el mundo dice: wow, los primeros años son los mejores años. Yo apenas voy a cumplir 5. O sea, tampoco que tenga mucho tiempo de casado. Pero bueno, he visto, ¿no? Cosas, como usted ve también. Los primeros años de casado son una cosa espectacular. Bueno, dependiendo en qué área sea, ¿no? Porque hay áreas en que no es tan espectacular porque te estás acomodando, ¿no? Porque empezar da emoción, da ansiedad, pero cuando tú empiezas al principio también te equivocas. Y eso no quiere decir que tengas que dejar de hacerlo. O, ay, es que yo empecé a congregarme otra vez y llegué a la iglesia y la palabra que dieron fue un palo. Yo no voy más. Como dijo alguien, parece piedra, pero es maná. Ay, es que este año yo dije que iba a ir con toda. Y el pastor, yo pensé que iba a poner este año de la conquista de Jai. Y puso esencia. Yo no entiendo qué es esencia. Escúchame. La mejor motivación que tú necesitas para este año no es la que sale de la boca de un hombre, es la que sale de la boca de Dios. Por eso Jesús le dijo a Satanás: no solamente de pan vivirá el hombre. Jesús le dijo a Satanás, al mismo diablo, no a los escribas, ni a los fariseos, ni a los discípulos: no solamente de pan vivirá el hombre. Y Jesús tenía hambre, así como yo ahora. Escúchame, sino de toda palabra. Porque es que eso es lo que tú necesitas. Una palabra. Entonces, tu motivación este año para permanecer no puede estar condicionada a que si el domingo el pastor se tiró una palabra que me emocionó. No, tiene que estar ligada a que tú vives por medio de la palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios está escrita aquí. Cuando tú vives guiado, instruido, direccionado por la palabra que sale de la boca de Dios, porque tomas el tiempo de leerte algo que dice Dios, tu vida entonces es impulsada. No es motivada por lo que dice un hombre, es motivada, impulsada por lo que dice Dios.
Solamente te ayuda a permanecer en Cristo lo que viene de Cristo, no lo que viene de un hombre. Escúchame, por eso es que, y es duro, pero es necesario, por eso es que quizás las estrategias de hombre no ayuden a que la gente permanezca en la iglesia. Solo Cristo. Solo Cristo. Y un corazón que le diga sí a Cristo puede permanecer. La estadística que no le dije al principio es que cuando una persona decide asistir a la iglesia, no que se convierta a Cristo, decide asistir a la iglesia, puede durar entre 3 y 7 años congregándose. Usted dice, todo eso, pastor, sí, todo eso, de 3 a 7 años. La persona va, pero esta estadística se limita, ¿no? De 3 a 7 años, porque es una persona que no conoce a Cristo, no la conoció, aún en 7 años no la conoció, sino que la persona iba a la iglesia, quizás servía, se bautizó, cantaba, predicaba en la iglesia, pero cuando la estadística lo limita es porque la persona asistía, mas no se convirtió a Cristo. Porque el que permanece en Cristo y conoce a Cristo no dura nada más 7 años. No es que yo era cristiano, no, ese no conoció a Cristo. Ese hacía parte de la estadística de los que entran a la congregación a congregarse y duran entre 3 y 7 años. Ahora imagine usted durar entre 3 y 7 años, tomando la estadística como base, asistiendo, sirviendo, y después de 7 años darme cuenta de que yo no estaba en Cristo, de que iba a la iglesia, etcétera, pero no estaba en Cristo. Porque solamente el que está en Cristo puede permanecer. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin. Por eso cuando alguien se convierte es algo serio, el que se convierte realmente, porque desconversión no hay. O sea, esto es algo serio. Desconversión no hay. Si existe desconversión es porque nunca hubo conversión y no debería llamarse desconversión. Entonces después se da cuenta, wow, duré 7 años, pero no es que yo antes era cristiano, no. Él iba, asistía, le gustaba la palabra, la alabanza, servía y todo, y supo la Biblia para enseñar, pero solamente el que permanece hasta el fin. El que permanece ¿en dónde? Jesús dijo, el que permanece en mí y en su palabra, ese será salvo. Ay, ay, ay. Pero después tú ves a Jesús, y ahí quiero ir terminando. Ya después tú ves a Jesús y te dice, el que permanece hasta cuándo. Dígalo, dígalo. Ese será que permanece. Pero después tú ves a Jesús y lo lees diciendo, hay un camino ancho y un camino angosto. El camino ancho es el que te lleva a la perdición, pero el camino angosto es el que te lleva a la vida eterna. Y después te lo explica y te dice, bueno, el camino ancho tú puedes disfrutar, puedes hacer lo que tú quieras, pero ese camino te lleva a la perdición.
Y el camino angosto, que soy yo, Jesús, bueno, ese está un poco complicado. Ese tiene montañas, valles, Everest, temperaturas bajo cero, desiertos de más de 50 grados centígrados. Pero ese camino es el que te lleva a la vida eterna. Y entonces tú piensas y tú dices, para yo poder perseverar hasta el fin, yo tengo que coger ese camino, ¿no? Andar por ese camino, permanecer en ese camino hasta el fin, para yo poder ser salvo. Entonces, por eso te decía, permanecer en Cristo no es fácil, baby. No es fácil. Pero el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en ese camino angosto hay Everest, pero también hay valles. Hay momentos del año que te harán llorar, pero también hay momentos en el año que te harán reír. Depende de ti en qué momento te vas a quedar, si en los que lloras o en los que te ríes. También depende de ti cuál de los dos vas a capitalizar, si los que te hacen llorar o los que te hacen reír. Pero los dos van a pasar este año. Pero ¿qué te dice Dios? Yo quiero que tú permanezcas. Y para permanecer te da algo que el mundo no te puede dar. El mundo te puede dar muchas cosas, pero Dios te da algo que el mundo no te puede dar para ayudarte a permanecer. Su espíritu. Nadie, y quiero ir cerrando si la alabanza me ayuda, nadie puede permanecer en Cristo si el Espíritu Santo no está en él. Entonces ya sé cuál va a ser mi intención este año, al menos este primer mes enseguida, para yo poder atravesar este año con vientos buenos y algo de viento que no es tan bueno. Yo tengo que llenarme del Espíritu Santo, porque Él es el que me va a ayudar a que cuando en estos 365 que son largos, no son de velocidad, son de permanencia. Por eso el apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, porque esto es una carrera y es una carrera de resistencia. ¿Tú no ves que cuando tú recién te convertiste, porque cuando uno empieza siempre va con emotividad, pero no se trata de la emoción, se trata de la permanencia? Por esa razón, algunas monedas que tú compras en la bolsa de valores son nuevas y tú ves, y cualquier anuncio en la televisión la disparan y la gente se vuelve millonaria comprando una moneda que ni saben cómo es que se mueve esa cuestión ahí. Pero otras que vienen de años que tienen altos y bajos, altos y bajos.
Van subiendo y van bajando. Y la que un día subió que nadie conocía, al día siguiente como Barbie, se desapareció porque no permanece. Ahora escucha, y ahí quiero ir terminando. El permanecer genera confianza. ¿Por qué te digo esto? Porque en el permanecer también hay bendición. No es lo mismo lo que reciben los que permanecen a los que se van. No es lo mismo. Por eso usted encuentra en la Biblia que los que permanecen son salvos. Porque no es lo mismo lo que recibe el que se va, que un día fue, pero como se fue, no recibió. Pero el que se queda, recibe. No es lo mismo, escuche, no es lo mismo el que lleva en la empresa 20 años que el que lleva 2 años en la empresa. Porque en diciembre, cuando hacen la fiesta de los empleados, el que llevan 20 años lo reconocen por todo el tiempo que tiene en la empresa. El que lleva 2 años, aunque sea bueno, le dicen, bueno, tú estás empezando. No es lo mismo estar en Cristo, los años que tengas en Cristo, que aquel que está empezando quizás y se convirtió verdaderamente, pero está empezando. No es lo mismo, porque ese que está en Cristo y lleva muchos años sabe que es atravesar un desierto y llegar a una tierra prometida. El que está empezando todavía quizás no ha pasado un desierto. El que permanece en Cristo entiende que para poder permanecer necesita ser. Para yo poder permanecer en Cristo, necesito ser. Un discípulo, un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no es posible, según la Biblia, llevar fruto, que es la forma en la que se identifica el que permanece, porque el que permanece, dice la Biblia, lleva fruto. No es posible llevar fruto sin permanecer. Tú quieres ver a alguien que ha permanecido, mira cómo son sus frutos. Te vas a dar cuenta que son frutos agradables porque ha permanecido. Tú quieres saber cómo alguien no permanece, va y viene, mira sus frutos también. Iglesia, el Señor estará contigo todos estos días hasta que se acabe el año otra vez. Pero Él quiere que tú permanezcas. Solamente el que permanece crece, es constante y se mantiene. Solamente el que permanece avanza, es constante y permanece. Solamente el que permanece lleva fruto, es constante, es un instrumento útil en las manos de Dios.
¿Quieres permanecer o este año quieres soltar? Quiero que ahí donde estás, por favor, ponte de pie. ¿Tú quieres permanecer? ¿O quieres soltar? La voluntad de Dios es que permanezcas. La voluntad de Dios es que te quedes en Él. Y te da una ayuda, su Espíritu, para que puedas permanecer. Y te da una garantía y te dice: yo quiero que permanezcas en mí. Por esa razón, nada te puede separar de mí. Entonces tú entiendes que cuando alguien se va, se aleja, se separa, es voluntad de la persona, no de Dios. ¿Qué quieres hacer? Ruth decidió permanecer al lado de Noemí, aun cuando no estaba viviendo situaciones muy buenas, pero como los que permanecen reciben recompensa, después ella se casó otra vez. Y esa vez le fue bien, le fue mejor, porque los que permanecen tienen recompensa. Entonces, ¿qué tú quieres hacer? Allí. Postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo. ¿Qué quieres hacer tú? Y allí permaneceré, oh, postrado a tus pies, y allí permaneceré a los pies de Cristo.
Solo el Espíritu de Dios nos puede hacer permanecer. Permaneceré postrado a tus pies. Y ahí ¿Qué quieres hacer este año? a los pies de Cristo. ¿Ir y venir como el anterior o quieres permanecer en Cristo? Y allí Habla con Dios. permaneceré. Oh, La ayuda proviene de Él. y allí permaneceré a los pies de Cristo. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y allí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, dile.